Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa. Y recuerden que también estamos en contacto a través de redes sociales como La Venganza Radio y el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Ahí nos pueden escribir. Vamos a hablar de la peregrinación a Santiago, Santiago de Compostela. Para los pueblos cristianos, peregrinar era ir allí donde estaban los restos de algún santo, su reliquia, ¿no? Se trataba de ir a un sitio donde se manifestaba un poder sobrenatural. Un cristiano podía ganar, por haber llegado hasta el sepulcro, indulgencia plenaria, es decir, el perdón de todos sus pecados, o algún milagro específico. El alejamiento del lugar donde se vivía y la soledad que suponía la penitencia, bueno, se consideraba también como una entrega para ganar la gracia y el favor de Dios. Podía uno peregrinar haciendo una promesa. Por ejemplo, por haber prometido la peregrinación sí se obtenía algo, entonces uno peregrinaba después de haberlo obtenido. A veces no, uno caminaba antes para la posterior adquisición de un bien, una curación o lo que sea. Las primeras peregrinaciones fueron en dirección de las tumbas de los mártires en el aniversario de sus muertes. Estos actos eran muy discretos, ¿no? Se realizaban de manera muy personal hasta la legalización del cristianismo ya por 313. Cuando se legalizó esas tumbas, empezaron a ser iglesias y hasta allí acudían fieles de zonas cada vez más alejadas. La Jacobea, la ruta de Santiago, porque Jacobo es también Santiago, fue la última de las tres grandes peregrinaciones en aparecer. Las otras dos se dirigían a Roma y a Jerusalén. Bueno, ya tenían siglos de tradición. Cuentan que la de Santiago presentaba unas características que la hacían más atractiva que la que se realizaba a Roma, por ejemplo. Se adaptaba mejor la de Santiago a la religiosidad medieval que buscaba austeridad, dificultades del camino, etc. La peregrinación a la tumba de Santiago surgió de manera espontánea, sin que las autoridades civiles o eclesiásticas participaran de su organización. Ahora bien, cabe preguntarse por qué Santiago, que fue decapitado en Tierra Santa, está supuestamente en la Catedral de Santiago de Compostela. Sí. Hay dos versiones. La primera dice que Santiago, después de ser decapitado por orden de Herodes Agripa, fue arrojado a los perros. 7 discípulos rescataron los restos, los trasladaron de Jerusalén al puerto palestino de Jaffa, los depositaron en una barca sin vela ni timón, y así los discípulos y los huesos del apóstol atravesaron el Mediterráneo, pasaron Gibraltar, remontaron el Atlántico y fueron a parar a la villa romana de Iria Flavia, allá en Galicia. La otra versión cuenta que Santiago permaneció enterrado en Jerusalén y que en el siglo VII, con motivo de la conquista de Palestina por los árabes, se dio una emigración masiva de la población cristiana hacia Occidente. Quienes llegaron a Galicia llevaron consigo los restos de Santiago. Sea como fuere, por una u otra ruta, el apóstol, dicen, quedó en Galicia. Se tiene a Alfonso II como el primer peregrino. Partió de Oviedo, allá por el año 825, con toda su corte, para visitar la tumba apenas fue descubierta. El culto al apóstol se extendió pronto y se instaló allí una comunidad de monjes. Y surgió también una población estable que se conoció como Locus Sancti Jacobi, la antecesora de la actual Compostela. El camino que conducía a Santiago era difícil. En realidad había y hay varios caminos. Muchos no llegaban a terminar el viaje
y hasta se morían en el trayecto. Se fue desarrollando un ritual más o menos estandarizado. El peregrino que encaraba la caminata acudía a una ceremonia religiosa donde se confesaba y comulgaba. Recibía el bordón y un saco que eran bendecidos a la vez que se rogaba por un buen viaje de ida y un retorno sano y salvo. Bueno, como en el viaje tendría que pasar por territorios sometidos a diferentes señoríos, el niato procuraba obtener alguna carta de recomendación para recibir salvoconductos y exemisiones de peajes. No tomar esos recaudos podía devenir en que reventaran al niato. No estaban permitidas las armas. Dice el cronista que los caminantes solo podían defenderse contra, por ejemplo, perros salvajes o cualquier animal, con el palo que le servía de báculo. Claro, claro. Pegó un palazo. Si quiere defenderse, únicamente con este palo. No puede llevar chumbo, nada. Los peregrinos contaban con una red de establecimientos que les proporcionaban alojamiento. Podía verse la hospitalidad ofrecida por particulares en sus casas, a veces de manera caritativa y otras veces retribuida, ¿no? También había monasterios y hospitales promovidos por laicos o eclesiásticos. Por esos tiempos aparecieron los llamados santos camineros. Parece Robin. Ayudaban a los peregrinos a limpiar sus llagas y acondicionaban el camino. Uno de los más famosos fue Santo Domingo de la Calzada. Qué lindo nombre, ¿eh? Santo Domingo de la Calzada. Para curarle los pies por los zapatos. Sí. Allanó terraplenes, construyó puentes sobre los ríos, erigió hostales y asistió a cientos de enfermos. Santo Domingo hizo algunos milagros de Yapa, así que algunos caminantes tenían la esperanza de llegar al menos hasta el santuario de este santo, que era, bueno, menor que el de Santiago, pero algo al fin. Si no llegabas a Santiago, por lo menos llegabas a Santo Domingo de la Calzada. Una horrible historia cuentan aquí. Una familia alemana caminó a Santiago y pasó por Santo Domingo de la Calzada. Sí. La familia estaba compuesta por el padre, la madre y el hijo. El hijo se llamaba Hugonel, de unos 18 años. El Hugonel y sus padres llegaron a una posada del pueblo, en donde se hospedaron para pasar la noche. En la posada servía una muchacha que se enamoró perdidamente de Hugonel, cuantito lo vio. Dice la crónica: el joven no estaba en situación de complacer los deseos de la muchacha y decidió rechazarla esa noche. Y la chica, con ansia de venganza, decidió acusar a Hugonel por un delito. La vieja historia, ¿no? Sí. Tantas veces. Bueno, en la Biblia está la mujer de Putifar, pero también hay varios héroes griegos que se han visto en este caso. Pero aquí el delito no fue un delito contra ella misma, sino que lo acusó de haberse afanado algo. Guardó en el bolsón del muchacho una copa de plata y más tarde lo acusó de robo al pobre Hugonel. Cuando el muchacho y los padres decidieron partir a la mañana siguiente para seguir su camino hasta Santiago, se presentó la yuta debido a la denuncia de esta chica. Revisaron al muchacho, encontraron la copa y solo existía un castigo para los ladrones en el camino jacobeo, que era la horca. Los padres desesperados invocaron a Santiago y el castigo impuesto se cumplió y el joven muchacho fue ahorcado. Pero, primer milagro, Hugonel no se murió. La horca no le hizo nada. Genial. Los padres no dudaron en correr a contar la historia al corregidor, ¿no? Que era la máxima autoridad. En ese momento estaba cenando, era un buen plato de gallinas. El corregidor pensó que la pareja alemana le estaba tomando el pelo y se burló de ellos,
asegurando que el hijo tenía tanta vida como el gallo y la gallina que él estaba a punto de comerse. Segundo milagro, en ese momento las dos aves de corral saltaron del plato del corregidor y se pusieron a cacarear alegremente. Ante esto, el funcionario tuvo que hacer caso a las peticiones de esta familia alemana y Hugonel fue liberado. He aquí un verdadero milagro. Existían también las peregrinaciones caballerescas. En ellas se viajaba acompañado por un séquito y los objetivos del viaje eran exhibir valor participando en los torneos que encontraran en el camino. Por ahí no había ninguno en el camino. Se creía que así se veneraba mejor al santo. Aparecieron también peregrinaciones delegadas, que eran realizadas por personas en nombre y representación de otras. Había caminantes profesionales que Pero recibían escúcheme. pagos para salvar a terceros. Pero Es decir, funcionaba. Claro, Eso, que caminaba fue uno otro y tipo. se salvaba el otro. Pero ¿cómo? De qué modo eso podía satisfacer a Dios, pero era así. Acá podríamos hacer esto con la peregrinación a Luján. Sí. Nos Sí, ponemos de pero- caminante, usted quiere hacer una promesa, Fernando, yo voy. Y después la lotería se la saca usted. Sí. Sí. Sí, un delegado. Claro. También había personas que hacían una peregrinación forzada, la cual era impuesta por tribunales como una pena civil, ¿no? Eran modos de purgar algunas faltas. Una vez que habían llegado los peregrinos a la Catedral de Santiago, donde ustedes han estado, ¿no? Se solían hermosísimo. agrupar por países de origen, pasaban en ella despiertos toda la noche con una vela encendida. Bueno, a la mañana siguiente se les llamaba en el idioma de cada grupo para que depositaran sus ofrendas en arcas destinadas a ellos. Posteriormente, confesaban y comulgaban en una capilla y después le daban un certificado como que habían cumplido su peregrinación. Finalmente se dirigían al altar mayor, donde había una imagen del apóstol, y efectuaban un ritual, como por ejemplo ponerse en la cabeza la corona que portaba la imagen, o darle un abrazo, o alguna gilada. No eran raros los incidentes entre los grupos, ¿eh? Algunos, por razones de procedencia, o por haber llegado primero, o querer obtener el mejor milagro de la jornada, se mataban delante del santo con absoluta impiedad. Pues, ¿a qué me venís? ¿Qué reempujás? Yo soy de acá, a mí que no me vengas a tocar, y ahí nomás. Cuentan que cuando la peregrinación popularizó, cuando se hizo muy popular, vamos a decirlo Sí. bien, las rutas que conducían a Compostela se comenzaron a llenar de maleantes y vagabundos, sí señor. Sí. Había banda de asaltantes. Sucedía que muchos caminantes llevaban plata o artículos riquísimos para ofrendar a Santiago y se lo afanaban. El prior Huarte escribió sobre tipos de falsos peregrinos en el 1600 y dice: el camino se llenó de vagabundos, holgazanes, inútiles, enemigos de trabajos y viciosos, que ni son para Dios ni para el mundo. Con esta gente la santa peregrinación está deslustrada, convertidos los buenos propósitos en vanos. En realidad, eran los pobres que tuvieron que guardarse su bienaventuranza, porque eran mal vistos o tenidos por delincuentes. El Camino de Santiago tuvo un tiempo en que fue solo para los ricos. Por suerte hoy no debe ocurrir tal cosa. En muchos municipios comenzaron a aparecer ordenanzas en las que se prohibía el alojamiento de los mendigos de Santiago, que eran probablemente los más necesitados. Digamos, para terminar, que las guerras religiosas, con la aparición de los protestantes, o la secularización que empezó con la Revolución Francesa, hicieron que el Camino a Santiago se despoblara mucho. Tuvo en los jubileos sus tiempos de auge, y todavía está allí. Digamos que son varios los Caminos de Santiago, no uno. Está ahí con un nuevo auge, un poco religioso y un poco turístico, para al que le guste caminar, ¿no? Bueno. Aquí
¿A qué canción podríamos acudir para ilustrar esta historia del Camino de Santiago? Vamos a escuchar La Peregrinación, justamente. Es un número de la Misa Criolla que va a ser cantado en este caso por Mercedes Sosa.